Hoy tenemos con nosotros al analista político Robert Valencia, que se une a ustedes desde Nueva York. Bienvenido, Robert. Usted sabe que en cada elección presidencial la prensa siempre maneja la famosa frase de la sorpresa de octubre. De October Surprise. Esto se dice porque pudiera pasar algo inesperado que puede cambiar el resultado de las elecciones en el momento. Pero antes de especular sobre octubre, vamos a analizar, en su opinión, cómo están ambas campañas. Ya sabemos con mucha anticipación quiénes son los candidatos, pero en su opinión, ¿cómo van esas campañas? Creo que el tema de las campañas en la actualidad, bueno, sí, evidentemente lo que hemos visto en semanas anteriores o incluso meses es que ambas campañas están en una, digamos, en una correría para recoger fondos, porque evidentemente pues es un gasto enorme y de alguna manera pesa más por el lado de Trump que por el lado de Biden, precisamente porque por el lado de Trump pues todavía enfrenta estos juicios, estos periplos que tiene que hacer a Nueva York, por ejemplo, que aunque no hay una conexión directa, digo yo, entre su dinero y el dinero de la campaña, pero sí presenta o sí ha hecho mella, porque se ha dicho que el presidente Biden pues ha recogido más fondos. Pero creo que la atención de los estadounidenses ha estado un poco fuera de tono con el tema de las campañas y más con el día a día. Y a eso me refiero, no solamente con las protestas que están dándose o llevándose a cabo en algunos campus universitarios en los Estados Unidos, sino que también pues el día a día, que es el tema precisamente que será uno de los temas, si no el tema prevalente, que es el tema de la economía, el tema del desempleo, el tema de la inflación, que seguirá tomando, digamos, prioridad, como también se hablará del tema de lo frágil que es la democracia en tiempos actuales. Así que a medida que nos acerquemos no solamente a octubre o a noviembre mismo, sino ya cuando tengamos una decisión final de tanto de parte de los demócratas como de los republicanos a enunciar oficialmente a Trump y a Biden en sus respectivas campañas y en sus respectivos campos, pues ahí es cuando nuevamente la atención de los estadounidenses se enfocará en otro año electoral que obviamente acapara la atención no solamente de los estadounidenses, sino también a nivel mundial. Bueno, precisamente sobre eso, Robert, quisiera tocar el tema, porque en el pasado han habido algunas convenciones donde se ha cuestionado a los propios candidatos de ambos partidos, republicanos y demócratas. Usted, hay aquí la frase de que puede ser una convención o puede ser una coronación. En el caso de Biden y de Trump, ¿usted lo ve como coronación o lo ve que pueda haber cuestionamiento de alguno? Yo creo que lo que vimos, por ejemplo, en las primarias es que tal vez fueron las primarias más rápidas, por ponerlo de alguna manera, en mucho tiempo. Creo que si recordamos, por ejemplo, en el 2008 incluso, no se sabía, por lo menos del lado demócrata, quién iba a ser el candidato porque se extendió casi que hasta llegar a la convención a mediados del 2008, porque estaba muy disputada la contienda entre Hillary Clinton y Barack Obama, por ejemplo. Y doy esa cita, por ejemplo, de lo que ocurrió hace 16 años. Pero actualmente en ambos lados, tanto del lado republicano como del lado demócrata, a pesar de que existe un descontento generalizado porque son dos personas que ya están en avanzada edad y es un tema que ha prevalecido en el electorado en general, aún así, teniendo esa desventaja, por ponerlo de alguna manera, tanto por el lado de Trump y más aún por el lado de Biden, que ha sido el que más escrutinio ha recibido por su edad, fue los votos primarios más rápidos, porque se decidió prácticamente que en marzo, si no fue en febrero, alrededor de marzo, yo creo que fue básicamente antes del supermartes, que fue el 5 de marzo, ya se sabía quién era, por lo menos el candidato, que era Trump, porque Nikki Haley tomó mucho tiempo en retirarse, si ustedes lo recuerdan. Claro. Y aún así ganó Trump y ganó Biden, a pesar de que existía esta narrativa de que hay un descontento generalizado porque son dos casi que octogenarios ambos,
pero aún así ambos partidos decidieron inmediatamente por estas dos personas, que básicamente es una calca de lo que será el 2020. Así que no sé qué tipo de cuestionamientos puedan existir, pero creo que ambos partidos hablaron y hablaron de manera contundente. Bueno, usted mencionó, Robert, hace solamente unos minutos, que estamos consumidos en varios temas del diario, pero también los problemas en las universidades. ¿Qué consecuencias políticas y a quién les perjudica más las protestas violentas que estamos viendo en las universidades de los Estados Unidos? Teniendo en cuenta que las autoridades dicen que solamente el 25% de los que protestan son estudiantes, el resto son agitadores. Y ustedes lo están sufriendo allá en Nueva York, en Colombia. Sí, efectivamente, Colombia básicamente fue el epicentro de lo que se ha llevado a cabo alrededor, bueno, incluso hasta en la Florida, no propiamente en Miami, tengo yo entendido, pero sí en una de las universidades, si no la universidad más grande del estado, que es la Universidad de la Florida, y que se ha extendido incluso a otros campus cerca o aledaño a la universidad en Gainesville. Estamos hablando de Tampa y estamos hablando, creo que en Tallahassee también se está llevando a cabo ese tipo de protestas. Y todo esto se originó desde Colombia y sí, efectivamente, cuando llegaron efectivos de seguridad a tratar de disuadir o de levantar esos campamentos que se instalaron en el campus, es algo que se ha venido llevando a cabo desde la ciudad de Nueva York y más allá. Ahora, ¿a quién le afecta esto que está sucediendo? Pues evidentemente le afecta a Biden, siendo él la cabeza visible y una de las, evidentemente, la administración que ha respaldado a Israel en su lucha o en su campaña en contra de Hamas. Ahora, precisamente esta semana, el presidente Biden, viendo precisamente que ese tema lo está o lo puede llegar a perjudicar, usted hablaba de la sorpresa de octubre, pues yo creo que teniendo una sorpresa que realmente le afecte a sus aspiraciones a la Casa Blanca, pues lo que hizo fue enviarle una advertencia a Israel, diciéndole que si llega a bombardear o atacar a Rafah, pues esto obviamente, y eso ya lo ha dicho también otros organismos internacionales, pues sería ya una catástrofe de proporciones mayores, que sí ya en la actualidad es una catástrofe y una enorme crisis humanitaria la que se está viviendo en la Franja de Gaza. Y ya dio este ultimátum y lo que muchos analistas consideran que ha sido el ultimátum más contundente de lo que se ha llevado, por lo menos en esta campaña balística o digamos, beligerante de Israel desde octubre. Así que si Israel llega a ese ataque, pues Estados Unidos cortará cualquier tipo de suministro de municiones para llevar a cabo sus operaciones militares. Y yo creo que eso de alguna manera, no sabemos si eso apaciguará a Israel o si exacerbará tal vez esta crisis humanitaria, pero yo creo que preveyendo precisamente, aunque si bien es cierto que las encuestas todavía no indican, y es muy curioso porque yo no soy muy partidario de las encuestas, pero sí se puede usar como barómetro. Incluso dicen que no le ha afectado hasta el momento, no es un tema de prioridad como tal para muchos votantes, pero precisamente no quieren no quieren que ese tema pues los arrastre precisamente a medida que nos acerquemos a noviembre. Así que creo que están tomando las medidas, digamos, cautelares, pero también teniendo en cuenta que yo creo que la administración Biden se está dando cuenta que es una situación humanitaria que el mundo en realidad pues está prestando atención y que están en contra de esta lucha que lleva a Israel en contra de una población que realmente se ha visto muy afectada por estos ataques.